En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Bueno, hermanos, continuamos nuestro caminar, nuestro peregrinar con el pueblo de Israel, contemplando todas estas situaciones dolorosas ante la realidad del pecado, pero siempre esperanzados en la misericordia de Dios. Y bueno, ciertamente a lo mejor ahora desconcierta un poco que aparece en escena el libro de Ruth. Sin embargo, hay que ser conscientes de una cosa: aunque aparezca este libro, continuamos todavía en la etapa de los jueces. Pero hay algo muy curioso de lo cual tenemos que ser conscientes. Siempre que contemplamos al pueblo de Israel, insisto, un elemento que sobresale es la realidad de pecado, la realidad de infidelidad. Pero hay algo curioso, hermanos. Al contemplar la historia nos damos cuenta que el caminar del pueblo no es puro pecado. Constantemente hay muestras, hay manifestaciones de la misericordia de Dios en grandes hombres, en grandes mujeres. ¿Sí? Cuando hablamos de Abraham, forma parte del pueblo de Israel, es el padre del pueblo de Israel, y el rasgo característico de él era siempre la fidelidad. Isaac, Jacob, Moisés, cada uno de ellos son hombres fieles que forman parte del pueblo. Y de igual manera contemplamos el día de hoy a Ruth, una mujer ciertamente que es signo, expresión de fidelidad, de amor a Dios. Y en este sentido, hermanos, tenemos que ser conscientes: el obrar de Dios se manifiesta no en la macrohistoria. El amor de Dios se manifiesta en la historia personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? En este sentido, al principio de la celebración, comenzaba pues hablando un poquito de esta situación dolorosa que vivimos en la pandemia. Todos queremos que Dios actúe en la macrohistoria actual y que haga una manifestación en la cual erradique por completo esta situación de pandemia. Sin embargo, hermanos, seamos conscientes: ese no es el obrar de Dios. Dios no actúa de esta manera. Dios sigue obrando y actuando en la historia personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Dios es tu Padre y Dios se preocupa de la realidad personal tuya, mía, la realidad de cada uno de nosotros. Así es que pues tenemos que ser conscientes: Dios actúa de manera personal. Y por ello, insisto, aparece el día de hoy en escena Ruth. Un rasgo característico, insisto, hermanos, a lo largo de este caminar ha sido el rasgo de la infidelidad del pueblo. Sin embargo, cuando contemplamos a Ruth, el rasgo característico de ella es su fidelidad. Una fidelidad que no se le manifiesta primeramente en relación con Dios, sino que se manifiesta en el ámbito meramente humano. ¿Y a qué me refiero? Bueno, en el hecho de reconocer que a pesar de la situación que está viviendo, a pesar de que su suegra ha quedado viuda, sin hijos, a pesar de que ella es viuda y podría regresar a su casa y rehacer de nuevo su vida, ella decide permanecer junto con su suegra, ¿verdad? En el ámbito de entender pues la situación que estaba viviendo ella ya en su ancianidad, ya en su vejez, y como tal ella decide ella decide permanecer fiel junto a ella, ¿verdad? Insisto, sobresale este rasgo de fidelidad. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que, al igual que ella, en nuestra ancianidad haya alguien que esté al pendiente de nosotros, ¿verdad? Cuando se acerque pues el momento final de nuestra vida, que esté alguien que nos acompañe, que nos auxilie en nuestra enfermedad, que nos cure de nuestras heridas, que nos cure de nuestras enfermedades, que esté junto con nosotros. Con todo respeto, hermanos, pero yo creo que esa es la expresión más clara del amor de Dios, ¿verdad? Recuerdo que hace algunos días, pues yo no soy muy afán de escribir en redes sociales, pero de repente sí me meto como a ver comentarios. Y hay un comentario que me gustó bastante, y no fue ciertamente sobre mi realidad, sino más bien sobre la realidad de un hermano mío. La etapa o la situación que están viviendo mis padres, pues ya también en su ancianidad, en su vejez, en su enfermedad. Él optó por irse prácticamente a vivir con ellos, ¿verdad?
Aunque tiene su familia, aunque tiene su esposa, aunque tiene sus hijos, él optó por estar ahí y prácticamente estar casi como enfermero las 24 horas, ¿verdad? Ciertamente puede ser una situación criticable desde algunos ámbitos, pero de otros ámbitos, sinceramente, es una expresión de fidelidad y de amor hacia nuestros padres, ¿verdad? Y me llamó la atención porque, pues vaya, sus amigos en su momento de relajo y de parranda, todos le empezaron a reconocer eso, ¿no? Reconocer, pues ciertamente es una expresión del amor de Dios, que a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de las ocupaciones, a pesar de que él como joven podría estar haciendo muchas otras cosas, él decide estar con sus padres, cuidarlos, protegerlos. Insisto, es un gran rasgo de fidelidad humana, pero es ahí donde entonces contemplamos cómo de la realidad humana, de la fidelidad humana a la fidelidad divina, hay un pequeño paso. ¿Por qué digo esto? Escuchamos cómo el día de hoy se acercan a Jesús de nuevo para preguntarle cuál es el principal mandamiento del amor de Dios. Y claramente Jesús comienza con el Shema, ¿verdad? En el ámbito de decir, amarás al Señor tu Dios. Pero dice, en ese mismo ámbito, en ese mismo nivel, encontramos el amor a nuestros hermanos. En pocas palabras, hermanos, si somos fieles en el ámbito humano, podemos ser fieles en el ámbito divino. Si nos decimos ser fieles en el ámbito divino y en realidad no lo somos, seamos conscientes de que no seremos tampoco fieles en el ámbito humano. Son situaciones que van íntimamente de la mano. En pocas palabras, un buen cristiano será siempre un buen ser humano. Un buen ser humano será siempre un buen cristiano. Pero si hay algo que falle en medio de esa unión, algo no estará bien, ¿verdad? No podemos decir que somos buenos cristianos y no ser capaces de compadecernos del dolor y del sufrimiento de nuestros hermanos. Eso desdice por completo esta realidad. Son cosas que van íntimamente unidas de la mano, ¿verdad? Por ello, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que fortalezca en nosotros la gracia de la fidelidad, pensando primeramente en el aprender a ser fieles con nosotros mismos, con nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros propios padres, con las personas que en su momento sabemos que necesitan tanto de nosotros. Pero también pidamos a Dios que esa fidelidad humana que se realiza en nuestro obrar entre las personas cercanas a nosotros se refleje también en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque solamente la fidelidad con Dios nos dará la fortaleza necesaria para poder ser fieles en el ámbito humano.